Álvaro Efraín Pérez. ¿Te pasa que cuando te dicen Efraín te pasa algo o no? Me gusta el ¿Te nombre. gusta? Sí, Ah, me gusta. muy Recuerdo bien. a mi madre que amaba Sí. ese nombre y mi padre también, entonces me gusta el nombre. Aparte, muy aparte bien. tengo un par de homónimos acá A ver. en la ciudad, claro, Sí. gente que se llama igual. Ah, claro, sí. Pues no es un apellido, es un apellido bastante común. Sí. Somos muchos, creo que los García son más igual, ¿no? Pero entonces Efraín me diferencia. Ahí está peleando el podio, ¿no? Entre García y Pérez, ¿eh? Bueno, Sí, muy bien. ¿Qué día que has elegido para venir, Álvaro? Porque no ¿cómo quería, hacemos me obligaron. para tirarte todo esto que tenemos? Yo decía esta mañana que la forma de graficar un poco lo que pasa con Donald Trump es una suerte del GPS, la gallega del GPS, es decir, recalculando, retrocedió y las bolsas empiezan a recuperar el mundo. Esto, digamos, ¿este es un loco o es una forma de negociación que ya estaba prevista así? ¿O es que no se habían medido hasta dónde era capaz de llegar en este modo y este método de negociaciones? Está bueno la reflexión, ¿no? Yo creo que el mundo entero está cambiando. Reflexionar sobre la forma en que ha elegido el presidente de los Estados Unidos para negociar. Creo que nadie puede salir bien de esto. Ha sido grave, ¿no? Se ha destruido mucho valor. Todavía, si bien hubo un día de recuperación en los mercados internacionales, no todo se ha recuperado. Estamos en un contexto de alta volatilidad, lo venimos diciendo Indio de todo el año. Cuando fue electo Trump dijimos, cuidado que este contexto de alta volatilidad puede dejar muchos perdedores, pero por supuesto también muchos ganadores. Entonces cuidado con eso. No tenemos claro nadie, creo, que el comercio internacional no solamente depende, Indio, una primera reflexión de la balanza comercial. Vamos a imaginar lo siguiente. Somos dos países, vos y yo. Vos vendés un producto que tiene margen del 5%. Uh-huh. Y yo vendo un producto que tiene margen del 50%. Pero vos vendés 10 unidades y yo vendo una unidad. Uh-huh. Entonces, ¿quién es ganador entre nosotros dos? Y estamos empatados. Entonces, digamos, si yo tengo uno que me deja 50 y vos tenés al revés, y yo tengo, digamos, 5 de margen y vendo 10 y estoy en 50. Puede ser, ahora puede ser eso. Ahora pensemos lo siguiente, mi país solo sabe producir esto que produzco. Ahí está, sí. Entonces mis consumidores no podrán tener el bien que vos producís. Uh-huh. Segunda cuestión. Tercera cuestión, el Estado recauda más impuestos en tu producto que en el mío, por el sistema tributario. Por lo tanto, vos colaborás con el erario público de otra manera, distinta a la mía. Entonces, resumir todo el comercio internacional solamente a los volúmenes nominales de transacción, que lo hacen empresas contra empresas, no es un país. O sea, China no importa o no exporta, Argentina no exporta, son las empresas que componen el país. Y las empresas hacia adentro tienen costos, empleados, impuestos, tiene una red de proveedores que en muchos casos también son internacionales. O sea, no todo bien que produce un país está compuesto por bienes que se fabricaron en el país. Uh-huh, uh-huh. Entonces, resumir exclusivamente el comercio internacional a lo nominal de la exportación me parece que es una síntesis bastante poco inteligente. Bueno, estaban, digamos, las noticias de ayer y hoy eran que el mismo Elon Musk empezó, digamos, no sé si la palabra que utilizó es idiota, imbécil, no sé qué, al que lo asesoró Trump que haga esto. Es decir, que hay como una línea crítica dentro del mismo gobierno de Trump de esto. Claro. Pero además, a ver, daban un ejemplo de uso cotidiano. Un celular que tienen hoy, no sé si era el iPhone o cuál, en los Estados Unidos, tiene un 50 o 60% claro. de componente entre chinos y taiwaneses, los componentes claro. de ese celular. Exacto. Le aumentás el 125%, digamos, claro. el teléfono se va a no sé cuánto, eso genera Exacto. aumento de costo, inflación, etcétera, digamos. ¿Y quién consume el teléfono, el iPhone? En China no se consume. Claro. Se consume exclusivamente los americanos. Entonces le está pegando al consumidor americano. Bueno, eso cuando lo mirás en materia de comercio internacional. Quizás la intención sea la baja de la tasa de interés de la Reserva Federal. Viste que la tasa de interés, eso le va a afecta a toda la economía, y de repente si vos sos un americano que tiene un crédito hipotecario, viste que los americanos, no como los argentinos, sino verdaderamente tienen crédito hipotecarios y comerciales, y las tasas son variables, entonces cuando la tasa sube, le afecta al consumidor. Entonces, quizás una de las intenciones no manifestadas de forma expresa por el gobierno de Estados Unidos es: necesito bajar la tasa, pero si bajo la tasa genero inflación. Entonces, lo que tengo que hacer es generar este contexto donde ahora la Reserva Federal hará 5 bajas para que la economía no caiga en una estanflación, que sería
un proceso donde está estancada la economía, sin crecimiento y con inflación. Y ahora te llevo a un tema casi específicamente financiero. Ayer se empezaba a hablar de que empezó a afectar a los bonos de la Reserva del Estado de Estados Unidos. Es Claro. decir, la gente que tiene bonos del Estado norteamericano, y esto me parece que ahí empieza a golpearlo ya un poco en el corazón del gobierno. Esto es más embromado porque, a ver, debe haber en el mundo entero gente con bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Son el activo libre de riesgo por definición. Porque claro, los muchachos imprimen los billetes y pagarían la deuda. Son el país uno de los países más endeudados del mundo también, pero son el número uno, son los número uno. Los muchachos imprimen billetes y vos tenés $1 en la billetera por si acaso, para que tengas buena suerte, y tenés $10.000 en tu casa por si acaso tengas mala suerte. Entonces, estás en todos lados del dólar y también está en todos lados los bonos del Tesoro americano, que como te decía, cuando armás una cartera y querés neutralizar el riesgo de cartera, porque está todo muy volátil, te compras una fracción de bonos del Tesoro americano, esto hacen los portfolio managers, y de esa forma neutralizás el riesgo total de cartera. Ahora, ¿quiénes son los tenedores de los bonos de las deudas soberanas, públicas? En el caso de Argentina, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Es decir, usted jubilado es también acreedor del Estado. Usted, compañía de seguros, donde yo pago el seguro, imaginemos, de sepelio, o el seguro de vida, el que tenga, el del auto, ¿dónde invierten las compañías de seguro? En bonos de los países y también, por supuesto, en bonos del Tesoro americano. Y los países, en el caso de Argentina o el caso de China, principalmente de China, es uno de los mayores tenedores de deuda pública americana. Entonces, ¿qué puede decir el chino? Bueno, quiero empezar a vender los bonos, no quiero estos bonos americanos. Y cuando empieza a vender, ¿qué pasa cuando un bien sobra? El precio baja. O sea, si yo de repente tengo mucho de algo, imagino, baja de precio. Entonces, y cuando baja de precio un bono, ¿qué está haciendo en realidad? Subiendo la tasa de interés. Hay viste que siempre hemos explicado en la columna que la tasa de interés es inversamente proporcional al valor del activo. Entonces, cuando la tasa de interés, el riesgo país, baja, es porque los precios están subiendo. ¿Sí? El riesgo país es la tasa. Sí. Si de repente la tasa baja, es porque el precio sube. En ese caso, porque Argentina venía bien, veníamos bajando el riesgo país, etc. Ahora, cuando el riesgo país subió las semanas pasadas, todas estas semanas, el precio de los bonos estuvo bajando. Entonces, ¿qué hicieron los chinos? Salieron a vender los bonos americanos, subiendo la tasa de interés americana, de mercado. Y Trump, como todo país, tiene que reestructurar su deuda, está permanentemente cancelando bonos y emitiendo nuevos, tendrá que emitir esa tasa de mercado. Entonces, y después, lo segundo es lo monetario, la devaluación de la moneda. Argentina no puede devaluar, no hay credibilidad, entonces yo no puedo devaluar para competitividad porque rápidamente se va a inflación y no tengo productividad, o sea, no produzco más bienes tampoco. China amenazó con la devaluación de su moneda, generando una guerra comercial desde otra faceta. Quizás Trump lo que quería era bajar el déficit fiscal o bajar la tasa de interés. Bueno, se encarajinó todo y tenemos, creo yo, un trimestre por delante muy complicado en materia de volatilidad. Claro, porque, digamos, esto terminó, digamos, las esquilas llegan a todos lados. Pues, digamos, no sé si hay un antecedente de esta característica que por una sola medida, una sola de tomar la determinación de los aranceles, me quiero referir. Aunque, un hecho político. Un hecho político de esta característica genere el caos que generó. Ahora, reflexionemos sobre lo que ha provocado el presidente de los Estados Unidos de manera global y pensemos en Libra, en lo que un tuit de un presidente argentino, sí, pero diciendo qué buena la iniciativa, ni siquiera dijo, che, voy a hacer tal cosa, dijo qué buena la iniciativa, generó el despelote en una pequeña porción de habitantes del planeta. Imagínate lo que le pasó a Estados Unidos. Entonces la reflexión es, ¿le caberá alguna responsabilidad a Trump por haber roto todos los activos del planeta? Claro, porque yo no sé si ya está medida la cantidad de pérdidas que hubo en estos últimos 2 días a partir de esto, porque realmente fue brutal, ¿no? Fue brutal. Brutal, la destrucción de valor fue brutal. Y aparte también le pegó a las cripto, ¿no? Ayer subiendo, pero guarda que también sufrieron. O sea, no hubo nada libre de riesgo en el planeta. Ni el petróleo, ni el oro, ni las criptomonedas, ni activos. Empresas que suelen no tener impacto también se vieron afectadas. Ahora, esto fue global. Esto que pasó, digamos, me empieza a haber indicios de esto que ya se empieza a conocer, que se va filtrando, que un personaje como Elon Musk, tan cercano a Donald Trump, llame imbécil, idiota, no sé cuál es la palabra, cuál es la traducción concreta, al que se supone lo asesoró a Trump que haga esto, me quiere decir que esto
incluso adentro del equipo de Donald Trump no estaba muy medido y las consecuencias que esto podía tener no estaban medidas, o sí, no sé. Evidentemente no lo sabemos. No, porque la verdad que no sabemos lo que pasa adentro, pero sí se muestran fisuras que no le van a hacer nada bien al proceso que encararon. Sí. Bueno, pero nuestra Argentina está encepada, está fuera del mundo, ¿no? Fuera de los mercados de emergencia, fuera de los mercados voluntarios de crédito, no hemos vuelto todavía. Tenés cepo todavía para girar divisas, tenés cepo para comprar, bueno, y por eso creo que no fue tanto el impacto que sufrimos nosotros, si bien hubo un impacto en el precio de los activos argentinos y en el riesgo país, estuvimos bastante al margen. Ahora, Álvaro, justo ocurre esto en plena negociación y ahí vengo a lo que vos te estabas diciendo. Estamos encepados y todo lo demás, y el tema del cepo es un tema que se habla de manera permanente en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y este nuevo crédito. Digamos, ¿en qué beneficia, en qué perjudica o esto, digamos, pasa inadvertido la negociación con el fondo en medio de todo este semejante caos? No, yo creo que la decisión ya está tomada, el fondo ya, y el board lo tiene súper observado, súper tomada la decisión, pero por supuesto que este tipo de cosas nos ponen a todos alerta. En lo individual también, ¿no? Imagínate, sos una persona, vivís en este planeta y esto no puede estar ajeno a tus decisiones del futuro. Pero Argentina, como ha dicho el Fondo Monetario, viste que se despidieron, dicen que Argentina ha evolucionado rápidamente en materia monetaria, en materia social, en materia de los niveles de actividad también, que usted puede entrar a la página, los oyentes pueden entrar a la página del INDEC y mirar lo que es el estimador mensual de actividad económica, puede mirar el dato de pobreza, puede mirar el dato de la base monetaria, etcétera, etcétera. Y todos esos datos son positivos y el Fondo Monetario dice, ok, Argentina ha sobrecumplido, ha cumplido anticipadamente con los objetivos que nosotros siempre imponemos. Lo que falta determinar es cuál va a ser el destino de la política cambiaria en Argentina. O sea, la política fiscal, el superávit fiscal debiera ser inamovible, por el lado de lo fiscal. Sí. Por el lado de lo monetario, también no hay emisión de moneda. Si bien hay otras formas de expansión de la base monetaria, el crédito, por ejemplo, o la compra de divisas, por ejemplo, el Estado no financia déficit fiscal, por lo tanto no emite de moneda. Pero lo cambiario todavía hay cierta incertidumbre que ha generado la volatilidad de la Argentina del último mes y medio. Y eso todavía es algo que está pendiente para el país. La semana del 21 de abril deberemos ver cuáles son las recomendaciones que hace el Fondo Monetario. Pero yo creo que no va a impactar la noticia, porque aparte, fíjate, Idio, el foco que ha puesto la guerra comercial, ¿no? Es Asia. No es América Latina. Sí, vos sabés que entre tantas cosas, vos fíjate cómo las crisis pueden terminar generando oportunidades. Decíamos, ¿qué pasa si finalmente se terminan rompiendo las relaciones entre China y Estados Unidos? Así, digamos, llegan a extremos que todavía no teníamos pensado. Desde China empezaron a decir, vamos hasta el final en esta batalla, porque ya empezaron a hablar de batalla. Pero ¿qué pasaba? Entonces, sí, pero pará, que aquí la Argentina puede tener una oportunidad. Porque si China le deja de comprar la soja que Estados Unidos le vende, que es el principal proveedor de soja a China, tenemos una gran oportunidad de empezar a cubrir, digamos, ese hueco. Ahora, el tema era, ¿qué pasa si los Estados Unidos le dicen a la Argentina, no negocien con China, si no, no hay ningún tipo de arreglo? Vamos, está como todo cruzado con todo. Y la pregunta que te digo, en esto, porque no sé, hay tantas cosas para preguntarte, es, ¿por qué subió el riesgo país de la Argentina en medio de todo esto? ¿Qué factores determinaron que suba el riesgo país? Argentina venía subiendo su riesgo país. Sí, digamos, no es que veníamos perfecto, pisteando como unos campeones con el riesgo país en 500 y de repente esto lo desencadenó. Argentina tiene incertidumbre, como decíamos, en materia cambiaria, y todo evento global, y sobre todo de estas características, donde el precio de los commodities bajaron, viste que bajó el petróleo, donde Argentina prevé un superávit fiscal, bajó la soja, bajó todo, por supuesto es menos recaudación para el Estado, menos ingresos para el país de divisas, y eso le pone riesgo al país. Entonces, por supuesto, alguien va a tomar la decisión de vender los bonos argentinos. Y cuando vos vendés y sobran, el precio baja. La pregunta era esta, en definitiva. Esta suba del riesgo país tiene que ver con este efecto generado por Trump, más que por factores internos nuestros. Mirá, si tuviera que ver, por ejemplo, con el dato de pobreza, tendría que haber bajado el riesgo país, no subido. Si tiene que ver con el dato de recaudación, debiera haber bajado el riesgo país, no subido. Si tendría que ver con la aprobación técnica del Fondo Monetario, también. Entonces, evidentemente no tiene que ver con un factor interno, porque los números del país vienen bien, que no son los números de ayer. O sea, hay que tener en cuenta que esto es un proceso, ¿no? Sí, una dieta. Sí. Bueno, esto empezó ya hace 1 año y medio atrás. Pero le ha puesto riesgo
y tiene que ver con factores externos. Pero por supuesto Argentina tiene indefiniciones todavía, sobre todo, como te decía, en materia cambiaria. Ahora, eso, aquí viene el tema. Aquí llegamos al tema. Llega la plata, los 20.000 millones, que no sabemos ni en cuántos tramos, ni cuándo Sí. va, ni cuánto va a ser de libre disponibilidad, porque tampoco está muy claro esto, que se supone que mañana se va a saber si ya se blanquea un poco todo la letra chica. claro. El tema es, ante la incertidumbre que generó incluso algunas declaraciones poco felices del mismo ministro de Economía, Luis Caputo, Claro, en su momento, imprecisas. respecto al dólar, imprecisas, que dejó la palabra flotación, reapareció la palabra Claro. flotación. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa con esto? Esto que vos decías. Aquí el tema está en la cuestión de financiera y del Claro. cambio, digamos. ¿Qué va a pasar con esto a partir de mañana? Y claro, habrá que ver qué dice el fondo. Chicos, tienen que tener un mecanismo de flotación sobre bandas. Entonces, Ujú. ¿qué vamos a intentar todos? Operar la banda, de tratar de perforar la banda. Va a haber demanda de dólares y el Banco Central le puede pasar, como le ha pasado en otra época, de tener muchos demandantes. Y por Sí. lo tanto el precio va a estar siempre rozando la banda. Bien, ¿qué es la flotación? Le expliquemos a la gente. ¿Qué es la flotación esta de la que se empezó a hablar? El Banco Central hoy tiene una política de evaluar de forma programática y sistemática el 2% hasta el año pasado, a partir de febrero el 1%. Ahora, flotar significa que va a ser libre, pero en un rango. Entonces, el dólar será libre en un rango. Vamos a imaginar, de 1.000 a 1.100 es libre. Nosotros no vamos a intervenir, dirá el Banco Central, y cuando toque 1.100, el Banco Central saldrá a ofertar, es decir, a vender dólares para que el dólar de vuelta baje. Este esquema ya lo hemos visto en el gobierno de Mauricio Macri. Otra cosa que puede pasar es, el dólar queda libre y habrá que ver cómo opera el dólar libre. Se irá al precio de los dólares, el dólar oficial, al precio del dólar financiero, al contado con liqui al MEP. Incertidumbre y tensión cambiaria. Si el dólar se devalúa, eso después se traslada a inflación. A los pocos meses lo tenés en inflación y por lo tanto eso puede generar el malestar en una población que ya ha puesto a la inflación no como su principal preocupación, hoy hay otras preocupaciones, la pobreza, la inseguridad, etcétera, etcétera, pero no la inflación como el principal problema, y eso rompería parte de la promesa de campaña y parte de la promesa de la gestión. Entonces, hay factores de índole económico y financiero, que tienen que ver con las definiciones, pero que impactan en la política cuando faltan 6 meses, 7, Claro. para el proceso eleccionario. Entonces, acá habrá que ver. Yo creo que el Fondo Monetario va a tomar definiciones, pero seguramente tomará definiciones de largo plazo. Le tendrá que decir, creo que lo más sólido sería, bueno, de acá hasta ver la cosecha, hasta ver los flujos de capital internacionales, hasta la salida del cepo, porque tendremos una política y después de eso deberán tener otra política, ¿no? De acumulación de reservas. El Fondo Monetario Internacional, digamos, además tiene anotado que hay elecciones. Entonces dice, para que en un año electoral aquí el tiroteo es permanente y esto, digamos, hace cambiar algunas variantes. Claro, esto ahora lo tiene en cuenta el Fondo Monetario Internacional. ¿No? Claro, lo que pasa es que el país tendría que tener una política a largo plazo. Dice, muchachos, bueno, todas las fuerzas políticas acordemos no tener más déficit fiscal. Listo, nos damos la mano, entonces ya el fondo no juega el partido. Está bien. Sí. La discusión es de este margen, de aquí a aquí. Entonces, chicos, no hay más déficit fiscal, listo, prometido, no hay más déficit fiscal. Entonces, el fondo, bueno, ya que los dos van a continuar con que no hay más déficit fiscal, ni hay intervención cambiaria, ¿no? No con la plata de los prestamistas, no con la plata del fondo, no con la plata del sistema financiero. Bueno, seguramente el fondo no jugaría un partido político. Porque ya, bueno, yo tengo garantizado la cobranza. El problema es que Argentina no garantiza la cobranza, aplaude los default. Che, bueno, que se joda el fondo. Aplausos para todos y después nos terminamos perjudicando todos porque, como les decía al principio, nosotros también somos tenedores de deuda, aunque no sepamos, que yo no tengo asignados mis bonos o mis acciones porque yo invierto todos los meses a través del ANSES en estos bonos y estas acciones. No es que es neutro, eso hay que entenderlo, porque si no, festejamos cosas que nos perjudican a nosotros. Entonces, por eso es importante que la política mire este proceso de largo plazo, no demonice lo indemonizable, porque vos fuiste al fondo porque es un país deficitario, era eso, o la pobreza absoluta. Tenés que tener superávit fiscal porque no tenés quien te preste, entonces lo siento mucho, hay que tener superávit fiscal, pero sí hay que ser cuidadoso en la planificación de largo plazo del país. Bien. Creo que ahí hay todo un capítulo todavía. Te llevo a un tema de coyuntura que va a pasar mañana. Junto con lo del Fondo Monetario Internacional se va a conocer el índice de inflación del mes de marzo. Sí.
los pronósticos dicen que va a ser más alto que el de febrero. ¿Esto es estacional? ¿Siempre los meses de marzo tienen inflación más alta que febrero? ¿O esto hay factores que han determinado una suba de la inflación en este marzo de 2025? Bueno, viste, la volatilidad empezó en marzo también, la volatilidad del tipo de cambio. ¿Te acordás? Que empezó la primera quincena de marzo y eso seguramente generó tensiones cambiarias en los alimentos, también subió la carne, empezó la temporada de la cosecha gruesa, subió el precio. Entonces, yo creo que tenemos que relajarnos con esta inflación. Estamos bien o mal acostumbrados a empezar a encontrar todos los meses inflaciones más bajas que la anterior. Todavía hay precios que faltan que se acomoden. El sistema de precios, ¿viste? ¿Te acordás cuando hace unos años decíamos, bueno, un sándwich y una coca valen $1, $1? Uh-huh. Y también una cerveza lo vale y también un litro de combustible lo vale. Entonces eso es el sistema de precios relativo. Ahora, de repente como vos subsidiás, encepás, prohibís, el sistema de precios se rompe. Bueno, hoy una coca son 2 litros de combustible. Está barato el combustible, te empiezan a venir los vecinos a sacarte combustible en camiones, ¿te acuerdas? Sí, claro. Te falta combustible en Argentina. Sí. Cuando vos empezás a liberar la economía, los precios se acomodan solos, pero eso demora un tiempo. Y por lo tanto tenés una inercia inflacionaria. Lo mismo pasa con los salarios. Los salarios, cuando mirás la inflación y mirás los salarios se han ido acomodando versus la inflación. Excepto el sector público, todos los otros le han ganado a la inflación. Entonces, por eso la inflación es como, ponemos el ejemplo de una palangana con agua y salgo corriendo y me freno de golpe, el agua va a seguir su inercia. Lo mismo pasa con los precios de la economía. Por lo tanto, le bajaría presión a eso. Pero necesitamos estabilidad de tipo de cambio, estabilidad política sobre todo. Uh-huh. Y te quiero tener un dato más, Indio, después decime, porque hay una herramienta de inversión que quiero hacerte mención al final. ¿Cómo no? Me acabo de acordar. No, pero además porque te quería llevar al tema de las inversiones, fundamentalmente. Esto genera temores, digamos, lo que pasó. Entonces, frente a todo esto que pasó en el mundo, aquellos que dicen, che, yo tenía unos pesitos, tenía una plata guardada y estaba por ver qué hacía. Si compraba bonos, si compraba acciones, qué hacía. Y esto, digamos, frena. ¿Cuánto frena todo esto? ¿Cuánto ese temor termina frenando? Y si no hay que tener un temor y hay que mirar nomás para adelante, porque estos son como atravesar una turbulencia en un avión que dura un rato. ¿Qué es esto? Está perfecto. Bueno, decimos no perder es ganar, ¿no? En contexto de alta volatilidad, señores, no perder es ganar. Uh-huh. Y también aparecen oportunidades. Si vos creías, no sé, que el balance de la empresa X, YPF, te gusta la empresa porque es sólida, usted puede entrar a la página de la CNB y puede ver el balance, puede leer las memorias, puede ver todo de la empresa porque es una empresa cotizante, por lo tanto es pública y tenés toda la información. Y te gusta a pesar de todo la empresa, tenés que ser accionista. Y está más barata ahora que hace 2 semanas atrás. Uh-huh. Entonces es una buena oportunidad. Siempre vamos a recomendar que sea diversificado y que sea una cartera en la que inviertas y no en un solo activo. Y otra cosa, no invierta en lo que no saben. Ahora, Argentina, decíamos, tiene buenos datos macroeconómicos. Y hay bonos en Argentina. Hay Bopreal. Los Bopreal creo que son una buena herramienta de inversión porque en el 2026 van a servir para pagar impuestos. Y hoy rinde una tasa del 14% en dólares. Entonces es una muy buena tasa. Entonces, o la inflación. Sí, resulta que creo que la inflación se va a desbocar. Alguno puede pensar eso. Bueno, hay bonos que están rindiendo arriba del 12% más lo que sea la inflación. Entonces, vos te puedes tener una cartera que te proteja de la inflación, una cartera que te proteja de la devaluación de los dólares oficiales, como los dólares linked, o de los dólares libres, caso del Bopreal, o si querés, lo que le fue muy bien ayer, viste que se dio vuelta el mercado, ayer subió casi un 6% los bonos. Uh-huh. Y otro dato importante, una herramienta muy interesante que se está licitando hoy, se reabrió un fondo común de inversión cerrado de la empresa IEB. IEB, ustedes saben, es una sociedad de bolsa muy importante de Argentina y una sociedad gerente de fondos, pero también tiene una pata desarrolladora inmobiliaria y con 1.000 pesos podés ser un inversor inmobiliario en ese fondo de inversión que cotiza. Entonces eso te va a permitir a vos que de repente no podés o no tenés el capital para comprarte un departamento, no tenés $50.000, pero sí tenés $1.000 o $500, podrías ser inversor inmobiliario porque en este contexto de alta volatilidad no perder es ganar y creo que las propiedades inmobiliarias y sobre todo en Argentina van a tener una buena performance para adelante. Bueno, muy bien. Si la gente que está todavía con ganas de hacer las inversiones, lo que tienen que hacer, ya saben, Finex. Ahí le van a poder decir, por lo menos se van a poder despejar la duda de que pueden llegar a ser. Así es. Bueno, muchas gracias, Álvaro. Tenemos mensajes de los oyentes y ¿qué decían, Sole? Sí, una consulta para el economista. ¿Convendría invertir en qué ahora? ¿En bonos de la Reserva Federal de Estados Unidos o argentinos? Dice. Uh-huh. ¿También bonos o podría invertir en oro, ya sea físico? ¿En qué?
Oro físico no nos gusta, tiene muchos riesgos. Podrías invertir en un ETF, es decir, en un fondo que invierte en oro. Eso no me depende del perfil. De repente, si sos una persona conservadora y te da miedo y no querés andar estresado, y bueno, cómprate oro, un ETF de oro y vas a andar bien. Ahora, si te animás a un poco de volatilidad, creo que Argentina es una buena opción. Los bonos del Tesoro americano, si los chinitos siguen vendiendo, van a seguir bajando de precio. Atención con eso, hoy dejó de ser ese activo libre de riesgo por ahora. Pero si sí o sí querés comprar un bono del Tesoro americano, elegí la parte más corta, es decir, los que vencen en los próximos meses, que probablemente termines pagando más de comisiones que del rendimiento del bono. Pero siempre la opción es invertir. El tema es que hay que armar una cartera acorde a cada uno de los perfiles. Como somos todos distintos, es como con la comida, o con la ropa. Capaz los dos somos L, indio, large, pero somos distintos de fisonomía. Entonces tenemos que ver que nos quede bien a nosotros. No hay, y aparte el estilo, la edad, hay un montón de cosas que nos diferencian. En el mundo de las finanzas sucede lo mismo. Bien, perfecto. Álvaro, muchísimas gracias como siempre. Gracias, un placer. Hasta cualquier momento. Muchas gracias.